Fuera de orden, episodio 20. Saben que de hace un tiempo yo soy de los que plantean que entender el presente y predecir el futuro de Venezuela en manos del chavismo pasa por entender el pasado de Cuba. Eso es muy importante. Es muy importante porque nosotros estuvimos desde el año 98 negando cualquier posibilidad de que Venezuela se cubanizara si caía en manos de Chávez. Hoy yo tuve noción de lo desgraciados que hemos sido negando esa posibilidad. Cuando leí un reportaje en un medio de comunicación venezolano sobre las peripecias que le corresponde hacer a las mujeres venezolanas para paliar la falta de toallas sanitarias. Y bueno, cómo tienen que hacer cosas rudimentarias, etc. Y recuerdo eso en particular porque en los años 90, para los que tenemos memoria, en los años 90, los medios de comunicación venezolanos que hacían reportajes en Cuba, entre las cosas que la gente narraba estaba el suplicio de las mujeres por no tener una cosa tan básica como una toalla sanitaria, una toalla íntima. Entonces ahí uno se da cuenta de cómo estos regímenes comunistas que se dicen reivindicadores de la mujer y de la igualdad de la mujer, y que estos progresistas de hoy, feministas y tal, que se creen progresistas porque se ponen una camisa del Che con la cara de Che Guevara, no se dan cuenta de la forma en que la mujer es degradada en las dictaduras comunistas. Y revisando precisamente lo que son las cloacas del castrismo y de los crímenes del castrismo, el pasado 13 de julio, como nos decía nuestro amigo Cristian Crespo, por cierto, el tuitero cubano, nos recordó el asunto. El pasado 13 de julio se cumplieron 25 años de la tragedia, del asesinato, del crimen de Estado cometido contra una buena cantidad de cubanos, 6 decenas de cubanos, más de 60 personas, que iban a bordo del remolcador 13 de marzo. Es importante saber las cosas, de cómo las dictaduras comunistas tuercen la verdad y quieren mostrar una verdad construida. Si usted le dicen que el 13 de julio del año 94 ocurrió un hecho en Cuba con un remolcador llamado 13 de marzo, vamos a suponer que usted sale y busca, oye, vamos a leer la prensa cubana. Entonces usted se busca el periódico más importante de Cuba, que es el diario Gramma. Vamos a ver el titular que ponía el diario Gramma, que de alguna manera da cuenta de cómo se tratan las cosas en comunismo, ¿no? El titular del diario Gramma plantea básicamente la verdad oficial, donde dice que zozobró, o sea, que se hundió un remolcador robado por elementos antisociales. Esa es la noticia que da el diario oficial cubano, el Gramma. Ellos dicen que, bueno, que nada, que el barco se hundió, que unos delincuentes se robaron un barco y el barco se hundió. Punto. Esa es la noticia. Pero fíjense ustedes que las cosas no son como parecen en el comunismo siempre. Siempre detrás de un titular como esto hay alguien que cuenta la verdad. Vamos a ver el relato de los hechos que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del remolcador 13 de marzo. Veamos el video. Según el reporte 4796 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 13 de julio de 1994, a las 3 de la madrugada y a pocas millas del puerto de La Habana,
El remolcador 13 de marzo, en el que huían de la isla 72 ciudadanos cubanos, fue hundido por barcos guardacostas del régimen cubano. Estos barcos interceptaron y golpearon el remolcador hasta partirlo, mientras la fuerza de sus cañones de agua hundían los cuerpos de muchos de los pasajeros. En este evento murieron ahogadas 41 personas, incluyendo 12 niños. Ese es el relato que logra hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconstruyendo lo que contaron los sobrevivientes, porque hubo sobrevivientes y los sobrevivientes hablaron. Por ejemplo, esta señora que logró sobrevivir, pero lamentablemente no pudo salvar a su hijo que iba con ella a bordo del remolcador. Vamos a ver su testimonio. Y el barco se hundió inmediatamente, pero los que estamos afuera tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba aguantado y yo no lo solté. Entonces llego a subir, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volvía de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella y cargo al niño. Y entonces había mucho oleaje. Entonces no La especialidad del comunismo, poner mujeres a llorar. Usted revisa la historia del comunismo, siempre va a encontrar mujeres llorando. De los testimonios que han recogido medios independientes cubanos con los años, como el medio independiente 14 y medio, está el siguiente testimonio que vamos a ver en pantalla y pasamos a leer. El remolcador empezó a hundirse con muchos de sus pasajeros atrapados en el interior, mientras otros intentaban mantenerse a flote en medio de las olas. María Victoria García, quien perdió a su hijo de 10 años, a su marido y otros familiares ese día, explicó más tarde que las 3 embarcaciones al mando de las fuerzas de seguridad continuaron acosando a los supervivientes. Después de casi una hora en mar abierto, nos rodearon creando un remolino para ahogarnos, según el testimonio recogido en Cuba Archive. Muchos desaparecieron en el agua. Cuando les pedimos que les sacaran, se rieron. Son los castristas. Ese es el humanismo revolucionario. Pero cuando uno revisa los testimonios, se consigue con cosas que uno quisiera pensar que son como o sea, uno consigue tantas similitudes. Por ejemplo, fíjense en el siguiente testimonio que vemos también en pantalla, también del medio de la página web 14 y medio independiente cubano. Allí relata un sobreviviente: una vez en la base naval de Jaimanitas, los militares, siempre los militares, separaron los hombres, las mujeres y los niños en distintas celdas. Es decir, a los sobrevivientes los metieron presos y los interrogaron. Algunos estuvieron detenidos durante varias semanas y enviados después a sus domicilios. 2 de ellos pasaron 8 meses en la cárcel. Según testimonios recopilados por Cuba Archive, los presos fueron sometidos a tratamientos con fármacos psicotrópicos y coerción para que hablaran del ataque como de un accidente. Ustedes recuerdan todos los videos que ha sacado el régimen venezolano con personas capturadas echando el cuento que le conviene al régimen, como si fuesen zombies y echándose paja a ellos mismos y relatando algo que uno dice, pero ¿y esto qué es? Bueno, ahí está, la técnica es castrista. Y hay más testimonios. Vamos a escuchar a otro sobreviviente, que es importante lo que nos va a decir. Adelante. Los muertos fueron 37.
más 31 que se salvaron, si sumamos son 68 en total. Cumplieron la orden del general de división Zenén Casa, hundirlo, era para dar un escarmiento. Y mira el escarmiento, cuántas vidas costó. ¿Entiendes? Para mi familia solamente costó 14 vidas, de 17 que viajaban ahí. Solamente regresaron 3. Los muertos. Los muertos al final terminan importándole nada más a sus familiares, a veces. Y es triste y lamentable. Pero se sabe quiénes fueron, se sabe qué fue lo que ocurrió. Este sobreviviente hace un relato importante sobre la forma como ocurrió el hundimiento del remolcador. Vamos a escucharlo. Ya a la altura del muelle de Regla, lo que se conoce como muelle de Regla, ellos presienten que son perseguidos por 2 remolcadores que salen del muelle Margarito Iglesias, que está precisamente al lado del muelle de Regla. Esos empiezan ahí a dar chorro, a echar chorro de agua, chorros que, aclaro, no fueron con manguera, fueron chorros con cañones. Y estamos hablando de una presión de 2.500 kilogramos fuerza por pulgada cuadrada. Es decir, que un chorro de eso dirigido a una pared de concreto la derriba. Se incrementó el acoso, se incrementaron los chorros de agua sobre las personas, sobre la embarcación y los bandazos. Y estos remolcadores que estaban atacando los polargos eran remolcadores de mayor tamaño, de mayor fuerza y de acero. Uno de los 3, porque participó en eso, el Polargo 2, el 3 y el 5. El 5, que estaba tripulado, o sea, patroneado por Jesús Martínez González, es el que da marcha atrás, pone las máquinas full y arremete la proa de su barco sobre la popa del 13 de marzo y lo parte. Y eso se hundió inmediatamente. Se tiene el nombre, ahí está el relato de lo que hicieron, y se tiene un nombre que da este sobreviviente. Él habla de Jesús González Machín. ¿Qué pasó con Jesús González Machín? En la imagen del reportaje de 14 y medio nos dice lo siguiente: meses más tarde, Fidel Castro elogió públicamente a la Guardia Costera cubana por su intervención y rechazó de manera tajante las acusaciones que señalaban un acto deliberado de parte de las autoridades para hundir el 13 de marzo. El jefe de la operación, el piloto de remolcador Jesús González Machín, recibió la medalla de héroe de la Revolución Cubana. Lo declararon héroe, ¿por qué? Por matar a una gente que se quería escapar. Ojo, esta gente, según los relatos que se han hecho a lo largo de todos estos años, ellos planificaron tomar un remolcador, montarse en ese remolcador, que es una embarcación civil, y escaparse de Cuba. Uno podría pensar, bueno, en términos técnicos, bueno, secuestraron una embarcación, pero si hay una embarcación civil que ha sido capturada con fines para escaparse, ¿tiene sentido atacarla de esa manera teniendo personas desarmadas a bordo? No. Con el tiempo se ha llegado a pensar, por los propios relatos de las personas, que dentro de la organización de esta acción habían personajes infiltrados que filtraron a las autoridades la planificación que tenían, y que de alguna manera se buscó escarmentar a la gente. Hay otro testimonio, creo que tenemos el testimonio de este mismo testigo. Vamos a escuchar lo que finalmente él comenta. Los organismos internacionales que tienen que ver con esto, y vamos a decir, el Tribunal Internacional de Naciones Unidas en Bruselas,
Yo no sé qué ha hecho, porque Fidel Castro, él mismo se quitó la inmunidad diplomática, él renunció a la presidencia de mi país, y él sigue ahí, muriéndose hasta el momento que le dé la gana de morirse, y nadie hace nada por encauzarlo. Y no solo por mi caso, sino por todos los casos, todo lo que ha hecho este hombre en toda su ejecutoria. Porque en efecto, se preguntarán ustedes, bueno, pero ¿qué hicieron los organismos internacionales? ¿Cómo es posible que haya ocurrido eso? Los relatos que hay indican que por supuesto, se sabía que se había infiltrado la operación. Alguien delató a los organizadores y se dio la orden de que, bueno, vamos a escarmentarlos. Húndanlo. Es una de las hipótesis que hay. Pero hay una sentencia, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se abocó al caso. Los organismos internacionales revisaron el asunto y se emitió una opinión, hubo un informe. Y ese informe, ¿qué dice? Vamos a verlo en pantalla. El informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece unas conclusiones. Paso a leerlas. El Estado de Cuba es responsable de la violación del derecho a la vida, presente en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. De las 41 personas que naufragaron y perecieron como consecuencia del hundimiento del barco remolcador 13 de marzo. Hechos ocurridos a 7 millas de distancia de las costas cubanas el 13 de julio del año 1994. Las personas que fallecieron aquella madrugada son, y ahí están los nombres de las personas, y hubo 4 personas que no pudieron ser identificadas, porque al final parece que todo el que pudo montarse se montó, y al final ocurrió lo que ocurrió. Por allí tenemos una foto, producción, del recuerdo de las víctimas, y de alguna manera con eso se ha intentado durante todos estos años hacer el debido recuerdo de lo que fue ese crimen, que es un crimen del castrismo. Pero usted se preguntará, bueno, pero ¿qué ha pasado en estos 15 años? En estos 25 años, con ese caso. Porque hay un informe de los organismos de derechos humanos, hicieron un informe, pero 25 años con el informe. Imagínese usted el tamaño del cinismo de las dictaduras con respecto a estos informes, con respecto a las investigaciones internacionales y las acciones de los organismos internacionales, que se pueden dar el tupé de dar declaraciones como la que dio a propósito de este hecho en el año 94 Raúl Castro. Vamos a escucharlo. Vidas perdidas en el fondo del océano, hay que sentar en el banquillo de los acusados, en primer lugar, a la administración norteamericana. Rechazamos con toda energía la hipócrita y mendaz campaña anticubana orquestada en torno a este hecho. Ni el Departamento de Estado, ni el Senado norteamericano, ni el presidente Clinton tienen derecho alguno a inmiscuirse en un hecho que es de la exclusiva jurisdicción del gobierno soberano de la República de Cuba. ¿Cuál es el argumento de estos asesinos? Hey, nosotros estamos matando aquí, no nos estamos metiendo con nadie, déjennos matar, no se metan en nuestras matanzas. Si usted revisa la argumentación de estos tipos cada vez que matan, es la misma argumentación. Es lo mismo que dijeron cuando mataron al capitán Acosta Arévalo en Venezuela. Es lo mismo cuando han matado a la gente que han matado en las protestas. Es lo mismo lo que pasa con los presos políticos. Les ponen el aparato de propaganda en contra. Los matan para escarmentarlos, porque el asesinato del concejal Albán fue para escarmentar. El asesinato del capitán Acosta Arévalo fue para escarmentar. El hundimiento del 13 de marzo fue para escarmentar. Y usted dirá, pero caramba, qué cosa tan horrible, eso ocurrió. ¿Y qué hizo la comunidad internacional? Bueno, vamos a ver la foto. Miren, la foto.
Ahí la gente, hasta el Papa Juan Pablo II, su sucesor, el Papa Benedicto, y su sucesor, el Papa Francisco, bueno, que es comunista por empezar. Bueno, no tuvieron problema en irse a retratar con los causantes de la desgracia del remolcador. Michelle Bachelet, por Dios, en cuyo informe andan esperando que haga milagros, porque parece que el informe de Michelle Bachelet va a hacer más milagros que José Gregorio Hernández. Le van a prender velas y le van a pedir que sane heridas y que cure locuras. Pero hay algo peor en todo esto. Dentro de todas estas fotos de la gente que fue a ver, hay algo peor. El presidente de los Estados Unidos, cuando ocurrió esto, era Bill Clinton. Y uno debería pensar, bueno, Bill Clinton no perdonó jamás ese crimen horrible. No, miren la foto. Bill Clinton, cuando tuvo oportunidad, se retrató con Raúl Castro también. Como lo hizo Jimmy Carter, que fue el primero de los expresidentes de los Estados Unidos, que fueron, bueno, a adorar la píldora del castrismo, de los asesinos castristas, para abrirle el camino a la gran traición del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Cuando Bill Clinton va y se retrata con Raúl Castro, a sabiendas de sus crímenes. Jimmy Carter va y se retrata a sabiendas de sus crímenes. Y la gran traición, lo que corona la traición, es cuando Barack Obama va a Cuba, siendo presidente, y se deja manosear y levantar la mano por Raúl Castro, y ocurren, bueno, esa gran traición. Barack Obama nos traicionó a los que creemos en la libertad, traicionó al pueblo cubano, traicionó a los muertos del 13 de marzo. Y hoy, 25 años después, ¿qué podemos decir? Que el crimen sigue impune, que nadie recuerda, lejos de los familiares, esto que ocurrió. Bueno, Michelle Bachelet no va a abrir una investigación, ningún organismo internacional se va a dedicar al asunto, y la gran mayoría de los dignatarios internacionales, la fulana comunidad internacional que se horroriza ante los crímenes y lee los informes de los organismos internacionales de derechos humanos, todo se ha olvidado. El tiempo es el mejor aliado de los criminales comunistas. Pasa el tiempo, vienen nuevas generaciones, muchachos cocosecos poniéndose la camisa con la foto del Che Guevara y no saben lo que fue el hundimiento del 13 de marzo. 25 años, toda una vida. Que hubiese sido, había un bebé de 10 meses a bordo, por supuesto, asesinado también. Tendría 25 años hoy. Es lamentable. Así es el comunismo. Así es el comunismo, así mata el comunismo. El comunismo mata donde quiera que esté. Bueno, y en Cuba mataron a Chávez, obviamente, también, ¿no? Eso es algo que, de alguna manera, yo creo que cero mata cero. Pues. Un motivo para, dentro de tanta desgracia, sentirse esta alegría, es que Chávez no vuelve porque Chávez se murió podrido, gracias a los efectos de la medicina cubana, que para algo que sirve para matar. Y lo sabrá Chávez, después de tanto suplicio. No vuelve, se murió. Estimados amigos, estimadas amigas, les agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Este fue el programa número 20 de Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional y de la desgracia internacional. Plomería informativa. ¿Cómo le molesta al comunismo la plomería informativa? Porque uno le recuerda a la gente estas cosas y la gente dice, yo no sabía eso. ¿Dónde estaba yo cuando eso ocurrió? Yo no me acuerdo. Valga decir que el incidente del 13 de marzo dio paso a una gran protesta conocida como el maleconazo, y después de eso vino la gran crisis de balseros, cuando escaparon aquella buena cantidad de balseros de Cuba. Todavía hay por allí cubanos, algunos de ellos inclusive hasta en Venezuela, que llegaron en medio de esa crisis, que pueden contar lo que significó para ellos salvarse. Y aquel gran planteamiento, si un país está bien, usted ve alemanes lanzándose al mar para escapar de Alemania. Usted ve ingleses lanzándose al mar para escapar de Inglaterra. Usted ve balseros desde la Florida para La Habana. No. Nadie escapa de un país en el que se encuentra bien. Evidentemente, si alguien escapa y se lanza al mar a riesgo que se lo coman los tiburones, es porque algo malo está pasando. Ojalá lo supieran los progresistas que andan por allí con sus franelitas del Che Guevara, con sus banderitas recordando a Fidel.
Ahora sí nos vamos, amigos. Les agradezco mucho por haber estado allí y será hasta una próxima oportunidad.